Vamos a grabar. Bueno, había quedado acá. Bueno, les estaba diciendo entonces que Agustina había hecho mención a como una docente del último año de la escuela secundaria, había en el pizarrón dibujado un árbol, bueno, y a partir de los diferentes aportes de los estudiantes había terminado de armar la copa del árbol. Sergio habló sobre dos experiencias en la escuela secundaria que me pareció muy interesante. Una que tenía que ver con un simulacro de votación y otra con otra actividad en la materia, o en la asignatura geografía, donde habían hecho, creo que una agencia de turismo, también muy interesante. Cintia, que asistió a una escuela agropecuaria, habló también sobre cómo en la escuela agropecuaria se iba manipulando los diferentes objetos de conocimiento. Y después Melissa subió un audio que lamentablemente no lo pude escuchar, porque no lo pude reproducir. Yo no sé si Melissa está presente y si estás presente podrías compartir la experiencia, que no pude escucharla, no sé si por ahí el resto de los compañeros sí lo pudieron hacer. Me parece que Melissa, ¿alguien lo pudo escuchar? ¿Pudo escuchar el audio de Melissa? Bueno. Voy a... ¿Alguien me puede leer el chat, por favor? Hola, profe. Sí, Unos compañeros decían que no habían podido escuchar. Eso es lo que está en el chat. Bueno, gracias, Mariela. Gracias. Sí, yo tampoco lo pude escuchar, entonces estamos en la misma. Bueno, Melissa no está presente, porque si no le hubiéramos podido solicitar que nos cuente su experiencia. Una pena. Bueno, a mí me pareció muy interesante todos los aportes que hicieron en el foro, porque ahora vamos a revisar algunos de esos aportes en algunas conceptualizaciones de este enfoque constructivista. Bien, voy a ir avanzando. Bueno, hace un ratito les decía esta pregunta, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de constructivismo? Porque hace un ratito, bueno, les mencioné 4 teorías psicológicas. Todas ellas, ¿no? Haciendo referencia y explicando, o intentando dar explicaciones respecto a cómo se produce el conocimiento en el ser humano, cómo se produce el desarrollo, cómo se aprende en el ser humano, y cada una de esas teorías que están basadas, están apoyadas en los principios básicos del constructivismo, ¿no? Entendiendo o explicando desde esos principios básicos constructivistas al psiquismo humano, las explicaciones que van dando van tomando diferentes variables que al momento de utilizarlas a todas estas teorías en el ámbito educativo, hace que, vuelvo a repetir, esas prácticas educativas se tornen a veces un poco ambiguas, un poco confusas, ¿sí? Hay diferentes maneras de relacionar el conocimiento psicológico que proviene de enfoque constructivista con las teorías y las prácticas educativas. Es decir, la manera que nosotros vamos a utilizar estas teorías psicológicas explicativas del desarrollo, explicativas
el aprendizaje se relacionan de diferentes maneras al momento de ser utilizadas en la práctica educativa. Todas esas relaciones entre la teoría psicológica y la teoría y práctica educativa tienen los mismos objetivos. Es decir, en primer lugar, mejorar la educación. Es decir, que cada vez que nosotros utilizamos una determinada teoría psicológica de origen constructivista, por ejemplo, la teoría piagetiana, ¿sí? Esa teoría piagetiana tiene como objeto fundamentalmente que la educación se vaya mejorando. Pero además es básicamente aplicar el resultado de las diferentes investigaciones que se han ido realizando en base a esa teoría, la práctica educativa, ¿sí? O sea, básicamente estos serían los dos objetivos primordiales que tienen estas relaciones entre la teoría psicológica y la teoría y práctica educativa, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa me preguntan. Bien, las maneras en que se relacionan las teorías psicológicas y la teoría y práctica educativa son tres, les dije al inicio. Cada una de esas maneras se refieren a posiciones epistemológicas distintas, ¿sí? Es decir, hay una relación interna, una coherencia interna distinta en cada una de esas relaciones, ¿sí? Esas maneras de plantear las relaciones, como les puse acá, entre el conocimiento psicológico y la teoría y práctica educativa, también se denominan lógicas, porque están ligadas, ¿no? Es la lógica interna que tiene cada una de ellas. Se denominan lógicas, se denominan versiones, se denominan formas, modos de relacionarse, vuelvo a repetir, la teoría psicológica con la teoría y práctica educativa. Cada una de estas lógicas tienen una coherencia interna distinta, ¿sí? Basada o posicionada epistemológicamente también diferente. La primera lógica, ¿sí? Es aquella en donde se establece una relación entre la teoría psicológica y la práctica educativa o la teoría y práctica educativa de manera directa, unidireccional. Es decir, yo voy a tomar una teoría psicológica y la voy a aplicar directamente a la práctica educativa. ¿Se entiende? Nosotros cuando vimos historia, cuando vimos la historia de la psicología educacional, no sé si ustedes lo recordarán, vimos un autor que se llamaba Eibley, que en el año, allá por el 1951, aplicó la teoría genética de Piaget a las currículas escolares. Entonces, esta teoría genética de Piaget, que no fue pensada para el ámbito educativo, se la empezó a utilizar para absolutamente todo. Se la empezó a forzar, ¿no? Creo que lo revisamos un poco este aspecto en aquel momento cuando vimos la historia. Y este es un gran ejemplo de esta primera lógica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros observamos en aquel momento, y lo voy a volver a repetir aquí, es una extrapolación, ¿no? Se extrapoló esa teoría psicológica de principios constructivistas, sin ningún tipo de procedimientos de ajustes, a la práctica educativa. Entonces, cualquier tipo de fenómeno que ocurriese dentro del ámbito educativo, era utilizada esta teoría para poder dar respuesta a ese fenómeno. Entonces, lo que empezó a suceder es que se empezó a tironear, ¿no? esa teoría. Lo que empezó a suceder es que se empezó a producir un reduccionismo psicológico a cualquier tipo de fenómeno ocurrido dentro del ámbito educativo, se lo trataba de explicar en términos de esa teoría. Lo que produjo ese tipo, ¿no? de experiencias de tipo extrapolación es que se empezara a utilizar otro tipo de lógica,
que es la segunda lógica, lo que les voy a explicar a continuación, que es cuando a partir de recortes, a partir de utilizar algunos elementos de diferentes teorías psicológicas, se aplican todos ellos, todos esos recortes, todos esos elementos de diferentes, o de un conjunto de teorías psicológicas, de diferentes teorías psicológicas, a la teoría de práctica educativa. ¿Qué es lo que se tiene acá como resultado? ¿Qué les parece? Un eclecticismo en un copy-pegue que no está integrado. Perfecto, exactamente. Eclecticismo, que no está integrado. ¿Estuviste leyendo algo? La verdad no toqué nada todavía. Muy bien ese análisis crítico. ¿Quién habló? Porque no aparece acá en el cuadrito. ¿Matías? Sí. Perfecto, Matías. Lo que se obtiene exactamente es un eclecticismo. ¿Qué es lo que pasa con el eclecticismo? Si nosotros utilizamos, a ver, teorías psicológicas, pero que se desprenden de un mismo paradigma, dentro de todo, esas acciones educativas no son tan inconexas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas, de alguna manera, parten de los mismos principios explicativos, ¿no? Si nosotros utilizamos diferentes teorías psicológicas que se basan en principios explicativos constructivistas de cómo funciona el psiquismo humano, por ejemplo, la teoría piagetiana, usamos algún otro elemento de Ausubel, algún otro elemento de la teoría sociocultural, posiblemente tengamos una práctica educativa no tan inconexa, con acciones no tan inconexas. Pero no va a ser la mejor coherencia interna que tenga esa práctica educativa. Ahora bien, si nosotros utilizamos encima, ¿no?, en el eclecticismo, teorías psicológicas que se basan en paradigmas diferentes, ¿sí?, las acciones educativas, las acciones que llevamos a cabo en nuestras prácticas educativas, ahí sí que van a ser totalmente incoherentes y con resultados totalmente complejos, ¿no? Si yo, por ejemplo, utilizo algún elemento conceptual de la teoría, no sé, de Ausubel, ¿no? O de la teoría vygotsquiana, ¿no? Entonces trabajo en grupo, utilizo la identificación de elementos previos, de conceptos ya internalizados, y luego, bueno, propongo algún tipo de actividad conjunta, grupal, para que todos la elaboren. Y después utilizo otro elemento de otra teoría para evaluar, por ejemplo, un multiple choice, ¿sí? No tiene nada que ver con el proceso de enseñanza que yo estaba promoviendo por medio de procesos, el proceso de enseñanza que estaba promoviendo por medio de procesos de aprendizaje. Entonces, esa evaluación no va a reflejar, para nada va a reflejar, si es una evaluación por multiple choice, todo ese proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de eclecticismo. ¿Se va entendiendo? Cualquier cosita me frenan y me preguntan. La tercera lógica, ay, ¿me quieren leer el chat porque no leo? No, profe, decía que sí, que se va entendiendo claramente. Bien, perfecto, gracias. Bueno, la tercera lógica es un poquitín diferente. ¿Por qué? Porque entre las teorías psicológicas, teorías del desarrollo o teorías del aprendizaje y la teoría y la práctica educativa, hay un elemento en el medio, que es un elemento justamente mediador, que podríamos denominarlo un elemento conceptual, o un instrumento, mejor dicho, un instrumento conceptual, es un elemento conceptual, pero nos va a servir como instrumento porque va a tener un tipo de acción sobre las teorías y las prácticas educativas, que es la interpelación, ¿sí? Es decir, que las relaciones
entre las teorías psicológicas y la teoría y la práctica educativa van a ser interpeladas ambas por este elemento para poder llevarlas a cabo en el ámbito escolar. Es decir, las teorías del desarrollo que yo vaya a utilizar van a tener que ser leídas, interpeladas en relación a este elemento, que es el elemento de la naturaleza y funciones de la educación escolar y las características de las situaciones escolares de enseñanza y aprendizaje. Y este elemento también va a interpelar a las teorías y prácticas educativas. Esa interpelación, por eso las flechas bidireccionales, a diferencia de la primera y segunda lógica, que las flechas son unidireccionales, es decir, a partir de una determinada teoría voy a tener como resultante, ¿no?, en la aplicación de esa teoría, una teoría de práctica educativa. Acá las flechas son bidireccionales porque constantemente van a estar interpeladas esas teorías del desarrollo y del aprendizaje en función a la práctica educativa que se quiere llevar a cabo, teniendo en cuenta este elemento conceptual, o este elemento conceptual, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, vamos a hacer foco en este instrumento conceptual. La utilización de esta lógica, esto es un procedimiento de ajuste, ¿eh? Esta tercera lógica es un procedimiento de ajuste del enfoque constructivista. Esta tercera lógica, ahí toqué otro botón, es la que nos da como resultante la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje genuina. Es una concepción constructivista genuina, utilizable en las situaciones escolares, en donde se producen los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, ¿sí? Bien, voy a avanzar un poquitito más. A ver cómo estoy con la hora. Voy a avanzar un poquitito más respecto a esta noción que me parece muy importante. Esta noción, no, perdón, este tercer elemento, que es la naturaleza y funciones de la educación escolar. Cada vez que nosotros pensamos en educación escolar, no podemos negar de ninguna manera que nos estamos ubicando desde un determinado posicionamiento ideológico. Siempre que pensamos en términos, vuelvo a repetir, de educación escolar, siempre estamos pensando desde una postura ideológica. Es inevitable, nunca somos neutrales. Cuando nosotros elegimos determinados conceptos, determinados saberes para ser enseñables, ya nos estamos poniendo en un determinado lugar ideológico en donde yo creo que esto tiene que ser así porque considero que es por alguna razón importante. Pero es un posicionamiento ideológico. En la educación escolar, a ver, ese posicionamiento ideológico tiene varias aristas, ¿sí? Una de ellas es que justamente por medio de la educación escolar, lo que se va modelando es una determinada sociedad. Los saberes que se van tratando de impartir a lo largo de una determinada línea de tiempo importante, porque la educación primaria y la secundaria, que es obligatoria hoy en día en nuestro país, ¿no?, lleva muchísimo tiempo. Lo que se va haciendo es ir modelando cómo la idea de una determinada sociedad que tiene una determinada nación, y lo mismo con la conformación de ese ciudadano, ¿sí? Por eso el posicionamiento ideológico. Eso por un lado. A ver, como les decía anteriormente, ¿no? Desde el posicionamiento ideológico, además, la educación escolar en sí misma es una práctica escolar, ¿sí? Es más, desde lo que es la concepción sociocultural del desarrollo y del aprendizaje, se considera a la práctica escolar como una parte más del desarrollo del ser humano. Por eso se la considera a la educación escolar como una práctica social. Y además, lo que se produce en el proceso de educación escolar
siempre es desarrollo y socialización. ¿Cuándo va a promover la educación escolar desarrollo y socialización? Cuando los aprendizajes o cuando los saberes que se van impartiendo se van constituyendo significativos para esa persona, ¿sí? Y esa persona además le va a ir atribuyendo un determinado sentido y una determinada significación a ese aprendizaje. Por otro lado, todo lo que va transcurriendo dentro del ámbito educativo también está relacionado con funciones propias de las dinámicas de la sociedad. Yo les mencionaba recién una experiencia de un compañero que hablaba sobre, había puesto simulacro de una votación, ¿sí? Bueno, cuando se realiza ese tipo de actividades en el ámbito educativo, en realidad lo que se está repitiendo es un tipo de organización social. Y lo que se quiere en ese proceso de enseñanza de ese tipo de conocimientos es que se conserve ese tipo de dinámicas sociales, ese tipo de organizaciones sociales. También la educación escolar en algunas naciones es sinónimo de control ideológico, ¿sí? También se utiliza la educación y ahí, bueno, ni hablar del posicionamiento ideológico. Es también la educación escolar un facilitador al acceso de saberes y formas culturales. Hay algunos saberes culturales, hay algunas formas culturales, algunos saberes que requieren una continuidad a lo largo de bastante tiempo para que pueda llegar a ser reconocida e interiorizada como tal, ¿sí? Y por medio de la educación escolar se logra el acceso a justamente ese tipo de saberes. Por otro lado también, como les puse allí, la educación escolar potencia el proceso de construcción de la identidad individual, de la identidad personal, y potencia todo lo que tiene que ver con las socializaciones. Y además siempre está implicado los aportes de los sujetos que son los protagonistas del aprendizaje. Bien. Todo conocimiento que se produce en el ámbito escolar, todo esto que recién les mencionaba, ¿sí?, que está encuadrado dentro de las funciones de la educación escolar, todo ello que se va aprendiendo, los saberes y las formas culturales, que se denominan en general conocimientos escolares, tienen las características de ser conocimientos de carácter diferido y descontextualizado. Es decir, todo lo que se aprende en un momento determinado en las aulas no es justamente para ser aplicado allí, sino para ser aplicado en otro contexto. Y es el docente, es decir, la figura del docente, que funciona como un agente mediador para que se vaya construyendo los saberes en el estudiantado. Es un agente mediador entre los estudiantes y los conocimientos. Es lo que ocurre, ¿no?, cuando se produce esta acción mediadora entre los estudiantes y los conocimientos que se quieren impartir, es la intencionalidad educativa. La intencionalidad educativa es algo propio del ámbito escolar. No existe en otros ámbitos la intencionalidad educativa. ¿Por qué digo esto? O sea, a ver, estamos todo el tiempo, por ejemplo, los padres, las madres, estamos todo el tiempo enseñando a nuestros hijos, pero no hay una intencionalidad como ocurre en el ámbito escolar. No estamos pensando, bueno, ahora me voy a levantar y le voy a enseñar a mi hijo a que aprenda a caminar. No, cuando vemos que nuestro hijo ya está más fortalecido corporalmente y está haciendo algunos movimientos para erguirse, ahí consideramos que es un momento donde, bueno, lo vamos a agarrar, lo vamos ayudando, etcétera, etcétera. Pero no me levanto y pienso a ver cuál va a ser la didáctica para enseñarle a mi hijo a que empiece a caminar. En el ámbito escolar hay una intencionalidad
todo el tiempo. No se puede pensar a la figura del docente sin esta intencionalidad educativa. El docente siempre está pensando qué didáctica va a utilizar para acercar determinados conocimientos al estudiante y ese estudiante pueda de alguna manera incorporarlo y lo pueda hacer propio, es decir, se pueda apropiar de ese contenido. Bien. Ahora bien, hay una serie de elementos que los estamos viendo que de alguna manera deben ser integrados de una manera jerárquica para que la intervención del psicólogo desde este modelo, desde este, mejor dicho, enfoque constructivista, pueda intervenir básicamente. Esa integración jerárquica es sobre los principios constructivistas y tiene 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel más elevado, ¿sí? es el más, podríamos decir, el más amplio, ¿no? Es el que está relacionado con lo que les dije recién, la naturaleza social y la función socializadora que tiene el ámbito, que tiene la escuela, ¿sí? Y todo lo que se produce allí adentro, ¿no? Los procesos de socialización que promueven obviamente todo lo referido a la construcción de la identidad y la actividad constructivista y la individualización y la socialización. El otro nivel está íntimamente ligado a todos aquellos procesos de construcción del conocimiento que se producen en el ámbito escolar. Esos procesos de construcción de conocimiento se basan en algo que se denomina el triángulo interactivo. Ese triángulo interactivo, en cada uno de los vértices de ese triángulo interactivo, va a haber un actor diferente. Por un lado va a estar el docente, que va a tratar de promover, de acercar los diferentes contenidos escolares, los diferentes saberes escolares, a la actividad mental del estudiante. Es decir, por un lado vamos a tener la figura del docente, promoviendo por medio de actividades ese acercamiento de determinados conceptos al estudiante. Por otro lado vamos a tener los contenidos escolares, ¿sí? Los contenidos escolares, los saberes y contenidos escolares, y por otro lado vamos a tener al estudiante con actividad mental. Cuando me refiero a actividad mental me estoy refiriendo a cómo se concibe la estructura psíquica constructiva del estudiante, ¿sí? En donde se concibe el estudiante justamente con una capacidad sumamente activa, sumamente crítica y que además es capaz de moldear, modelar ese objeto de conocimiento. Es decir, que cada uno de los integrantes que conforman cada uno de estos vértices del triángulo interactivo tienen funciones distintas, ¿sí? Los contenidos escolares van a representar esos saberes que son importantes para la sociedad, ¿sí? Esos conocimientos y esos saberes culturales que son significativos para la sociedad y que deben ser de alguna manera, por las diferentes acciones educativas que vaya realizando el docente, el estudiante brindarle un determinado sentido a esos contenidos para apropiárselos. Ay, nos quedan 10 minutos. Bien. Este triángulo interactivo, ¿sí? Se llama así, interactivo, porque siempre está mediado por una actividad. Esa actividad es la que tiene responsabilidad el docente, es la que configura, piensa el docente una determinada actividad para un determinado contenido escolar y que sea lo suficientemente significativo para que ese grupo de estudiantes
lo pueda internalizar y le pueda atribuir un determinado sentido, ¿sí? Por eso se llama interactivo, porque hay una actividad, no es un triángulo donde solamente hay interacción, ¿sí? Que obviamente que la hay, ¿no? La interacción entre los estudiantes y el docente. Pero además de esa interacción propia, ¿no? De todo grupo humano, hay una actividad, ¿sí? Es esa actividad mediadora construida por el docente para acercarle esos contenidos escolares que tengan cierta significación para ese grupo de estudiantes y esos estudiantes le puedan atribuir ese sentido y ese significado para ser adquirido, para poder ser interiorizado. ¿Se va entendiendo? Fíjense cómo son los niveles, desde lo más macro, ¿sí?, a lo más micro. Lo más micro es esto, ¿no? En donde vamos haciendo foco, ¿no? En ese triángulo interactivo que se sucede, como ustedes pueden darse cuenta, dentro del aula, ¿sí?, dentro del salón de clase, se produce, ¿no?, bien focalizado, bien micro, los procesos de construcción del conocimiento en cada uno de los estudiantes por medio de lo que se denominan los mecanismos de influencia educativa. Es decir, los mecanismos de influencia educativa son todos esos instrumentos que utiliza el docente en cada uno de los momentos para que le vaya acercando a los estudiantes esos contenidos escolares. Como por ejemplo, con una pregunta, ¿sí? Una pregunta del estudiante en donde el docente, por medio de un mecanismo de influencia educativa, es decir, por medio de una respuesta que sea significativa respecto a la pregunta, como la realiza el estudiante, pueda ese estudiante poder interiorizar ese contenido, ¿sí? Puede ser una respuesta, puede ser alguna otra actividad, por ejemplo, no sé, el docente utiliza como actividad no sé, una filmación, una película, ¿no?, un recorte, un video de un recorte de una película, ¿no? Entonces, por medio de diferentes preguntas puntuales, esos son los mecanismos de influencia educativa, preguntas puntuales de esa película, de ese recorte de película, influencia hacia el aprendizaje e interiorización de determinados contenidos escolares en ese grupo de alumnos que tiene, ¿sí? Esa es la parte más micro que tiene esta integración jerárquica de los principios constructivistas, ¿sí? El psicólogo educacional, cuando trabaja en el ámbito educativo desde esta posición constructivista, va a tener en cuenta estos tres niveles, ¿sí? Estos tres niveles que le van a permitir acercarse a la institución escolar para llevar a cabo las diferentes intervenciones propias del enfoque constructivista. Bien. Bueno. Esto me da pie justamente para situarnos en este aspecto que tiene que ver con el análisis de la práctica educativa, ¿sí? Les decía hace un ratito, bueno, uno de los objetivos que tiene, o de las funciones que tiene el psicólogo en el ámbito educativo, es que se promueva reflexión en torno a las prácticas escolares, ¿sí? La idea es que cuando estamos trabajando en el ámbito escolar, como psicólogos educacionales, se mejore, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales es que se mejore en esa institución escolar la educación. Y una de las maneras de promover esto es llevando a cabo análisis de las prácticas educativas de los profesionales docentes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento la concepción constructivista, no por nada mencionó una de las compañeras al principio a Piaget, los desarrollos de las teorías psicológicas apoyados en esta concepción constructivista tenían que ver con tratar de dar respuesta a cómo se iban produciendo los procesos de aprendizaje.
Y las respuestas eran totalmente individualistas. O sea, individualistas y haciendo foco pura y exclusivamente en ese sujeto que estaba aprendiendo, sin detenerse en aspectos contextuales, sin detenerse en los aspectos relacionales, en las influencias que se producen al momento de realizarse los aprendizajes. Es por eso que hoy en día la concepción constructivista no solamente hace foco en los procesos de aprendizaje, sino también hace foco en los procesos de enseñanza. La manera que se va a impartir determinadas modalidades de enseñanza va a tener que ver con las modalidades de aprendizaje y viceversa. Y además, por eso les hice mención a los procesos que se producen de enseñanza y aprendizaje, la contextualización, porque se debe tener en cuenta lo que es los contenidos que se tienen que impartir. O sea, en ese proceso de construcción del conocimiento y de enseñanza es necesario que tengamos en cuenta cuál es el currículum prescripto, cuál es el currículum oficial, ¿no? Cuando nosotros hablamos del currículum prescripto, el currículum oficial, estamos haciendo referencia a todos esos contenidos que se deben impartir en un determinado momento de la educación y que además es público, o sea, los contenidos que se deben impartir son públicos, o sea, ustedes saben los contenidos antes de empezar a cursar una determinada materia en esta carrera, ustedes saben cuáles son los contenidos de las diferentes materias. Ustedes empiezan a cursar, no sé, materia de primer año, digo cualquiera, no sé, filosofía, agarran el programa y eso es el currículum prescripto. Ustedes pueden ver cuáles son los contenidos que van a ver durante el transcurso de esa materia. Lo mismo pasa con psicología educacional. Ahora, la manera en que se lleva a cabo el desarrollo de esos contenidos es lo que se denomina el currículum en acción, ¿sí? O sea, ese currículum oficial, prescripto, público, se transforma hacia el interior de las aulas, en la dinámica que sucede entre los docentes y los estudiantes, la conformación del currículum en acción. El currículum en acción, el currículum en acción es donde se tiene que promover la reflexión sobre esa práctica que realiza el docente, ¿sí? Y es el psicólogo educacional el que va a ir presentando los diferentes elementos que van a servir como instrumento de análisis de esa acción docente. Es decir, que se iría conformando a partir del análisis de la propia acción docente una teoría de la práctica educativa. Chicos, nos faltan menos de 1 minuto para que se termine el Zoom. Si les parece, terminamos acá y lo que queda, que serán unos 15, 20 minutos más, lo continuamos en la clase siguiente, ¿sí? Y además les termino de dar la parte del sistémico que quedó pendiente. ¿Les parece bien? Nos vemos el otro jueves en el mismo horario, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, Bárbaro. que tengan una Gracias. buena semana. Cuídense, por Igualmente. favor, que está terrible. Igualmente, nos vemos. Igualmente. Nos vemos, chicos, chicas, chiques.